Muy bien, Omar Planetarios, pues ahora vamos a una ciudad sin ley. Una ciudad que ellos dicen que no son de aquí. Ellos dicen que no son de Dinamarca y no son de la Comunidad Europea. No sé si me van a dejar grabar, pero bueno, nosotros vamos a intentarlo y ya está. Vamos para allá ahora. Pues este es el camino que me lleva a esta ciudad sin ley. Es un paseo, la verdad que sí. Vale, pues ahora vamos a entrar. Hay que cruzar este puente para entrar a su ciudad. Omar Planetarios, bienvenidos a Cristiania. Ellos dicen del otro lado, usted no está dentro de la Unión Europea, así que ellos son completamente independientes. Es la otra cara de Copenhague y vamos a entrar. Es alucinante, así que bueno, a disfrutar. Muy bien, pues todo comienza hace más de 50 años, en los 70, cuando un grupo de padres tiraron abajo una valla que cubría la zona, porque ellos querían que sus hijos tuviesen un lugar de juego que fuera verde y hacia donde estar en libertad. Así que la historia es larga, tiene batallas, victorias, derrotas y por supuesto mucha de la gente que comenzó a vivir aquí ya siguió el camino que sigue toda la tierra, pero dejaron el legado. Justo en ese tiempo estaba la revolución hippie y bueno, ellos al ser los primeros habitantes, pues presentaron un proyecto y hicieron una gran exposición con obras de arte que vendieron para poder reinvertir, mostraron comida ecológica que se podía hacer cultivando ahí, etcétera. Y al mismo tiempo también abrieron los brazos a todo el que quisiera venirse a vivir aquí, especialmente a los jóvenes que no tenían dinero para pagar una vivienda. Entonces es así como ellos dijeron, pues eres bienvenido, ven, construye la casa como tú quieres, hazla a tu manera, vive como quieres, pero todos seamos felices, busquemos la libertad, pero busquemos la paz y la tranquilidad. Esta era su forma de pensar. Y este tipo de pensamiento pues se hizo notorio no solo en Dinamarca, sino a nivel internacional, y hizo que mucha gente inmigrara hacia Cristiania, de todos los sectores de la sociedad, no solo la gente con escasos recursos o con esta ideología, sino que una mezcla también. Y fue así como nace Cristiania, buscando un estilo de vida alternativo en la vida comunal, basado en la vida comunal y a la libertad, sobre todo la libertad de hacer lo que quieres, pero sin perjudicar a nadie, de poder, como dice la canción, a tener el derecho de vivir en paz, ¿no? Pues me han dejado grabar aquí, entonces esta plantación que está aquí es de cannabis en vivo, así que es esta de aquí. Esto es lo que uno se puede encontrar. Pues encuentras plantaciones como estas a lo largo de todo el barrio y bueno, no están fumando las personas aquí, no están usando la violencia ni nada, al contrario, si vemos, hay mucho color, mucha imaginación, mucha bondad, incluso reciclaje. Mirad este triciclo viejo como lo han convertido en un florero bonito, todo es pinturas y vamos, a mí me parece un barrio bastante bonito. Esta es la entrada a un bar aquí en Cristiania, así que está muy chulo, la verdad. En teoría aquí todo pues es la mitad de precio de lo que te costaría normalmente, así que guay. Hello. Bueno, aquí tenemos otro bar, así que esto es una galería de arte. Foto, ok, aquí te dicen foto, ok. Que te dejan tomar fotos, aquí también te dejan tomar fotos en esta galería de arte, así que luego aquí está su reivindicación hacia el cannabis. Entonces pues bueno, esto es Cristiana. Esta es la plaza central de aquí, de la colonia esta. Entonces es todo esto que vemos aquí, pues aquí te dice las direcciones a dónde va, y es todo esto aquí, muy bonito. Unos bancos aquí,
todo esto. Muy chulo, la verdad. Esto que está aquí son otros toilets para la gente, está muy bien. Está pintado como siempre. Cristiania también tiene negocios. Tiene negocios para ellos. Así que bueno, como quien dice, está completa. Y si nos fijamos en el detalle a lo largo del recorrido, no hemos visto ni un solo vehículo de gasolina. Y eso está muy bien. Ellos usan bicicleta para moverse a todos lados. Y además, eso es porque cuidan el entorno de su barrio, cuidan el medio ambiente. Eso se valora bastante en un barrio como estos. De esta calle para adentro no se puede filmar nada. Nada. Muy bien. Pues dejo ya atrás el barrio de Cristiania y ya continúo mi recorrido. Fue muy interesante porque adentro, pues bueno, tienes cafés abiertos, bueno, tienes de todo realmente, es una ciudad. Luces, ambiente, sonrisas, la verdad que todo está muy relajado, muy bonito. Así que esta es la otra cara, muy bonita. La verdad es que cuando entras a una colonia como estas, ¿no? Aquí en un país desarrollado, pues es diferente, ¿no? Porque al final te advierten, o sea, te dicen respeta nuestras normas, no puedes tomar fotos en esta área, no puedes grabar en esta área. Se aseguran, como pasó en mi caso, ¿no? Que vino un chico a preguntarme, oye, ¿estás grabando? Muéstrame el teléfono. Y precisamente en ese momento yo no estaba grabando porque ya había llegado yo a la calle principal, ¿no? Entonces sí es verdad que hay que respetar las normas de convivencia de los lugareños, ¿no? Y sobre todo recuerda, a donde fueres haz lo que vieres. Así que guay. Así que recuerda, si te gustó el vídeo, como siempre da like. Si te gustó el vídeo, vuélvelo a compartir. Dile a todos de suscribir. Dile a todos de comentar. La 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 la.